Estamos en Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y tenemos ahora un invitado muy especial porque se trata del exsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez. Señor Gutiérrez, gracias por estar aquí. Mucho gusto. Muni Jensen, analista política de NTN 24, gracias por estar con nosotros. Gracias. Señor Gutiérrez, hay muchos temas con usted que tiene una vida pública interesante y en el sector privado también muy importante. Y lo primero que quería preguntarle es por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que se llama el NAFTA por sus siglas en inglés, que entró en vigor hace 20 años, en 1994. Forman parte de ese Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá y México. El comercio anual entre los tres países es de más de $1 billón, es decir, 1.000.000 de millones de dólares. Equivale el NAFTA al 30% del comercio mundial y ha crecido muchísimo, por supuesto, la economía en estos países. Sin embargo, hay un informe del Economic Policy Institute, algo así como el Instituto de Política Económica, un tanque de pensamiento, un think tank muy importante aquí en Estados Unidos, que dice que el NAFTA ha sido perjudicial para esta economía norteamericana porque se han perdido 700.000 puestos de trabajo. En esencia porque se compite con mano de obra más barata, como es el caso de la mano de obra en México. ¿Cuál es su balance del NAFTA y qué piensa de esta crítica? Yo creo que sí, si vemos 20 años antes de NAFTA y 20 años de NAFTA, las cifras en los tres países, incluyendo la crisis, son mejores. El desempleo, la inflación, el Producto Interno Bruto. Ahora, en cada comunidad hay historias. Entonces, a nivel nacional, yo creo que ha sido un éxito. Yo he visto cifras también de que dicen que se han creado empleos. Lo que no se sabe es, sin NAFTA, cuántos empleos hubieran perdido, porque ahora estamos compitiendo con China y compitiendo con Asia. Y en el 94 yo creo que China se veía como algo muy distante, muy lejos. Eso es lo que no se sabe. Lo que sí es que la zona, Canadá, Estados Unidos y México, somos mucho más competitivos que con NAFTA que sin NAFTA. Durante su época como secretario de Comercio viajó muchísimas veces a Colombia, me decía que había ido seis veces a Medellín promoviendo las bondades del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Ese tratado entró en vigor en octubre del 2011 y el presidente Juan Manuel Santos, cuando entró en vigor el tratado, dijo que las exportaciones crecerían el 6%. Sin embargo, las últimas cifras de la Agencia de Estadística Colombiana muestran un decrecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos de un 15%. ¿Fracasó el TLC con Estados Unidos o hay otros factores a considerar? Yo creo que un TLC se tiene que ver a la larga, ¿no? A los 5, 10, 15 años. Lo que sí es que coincidió con el mercado de Estados Unidos, que se vio en una situación de falta de crecimiento. Creo que se va a ver el beneficio cuando empieza a entrar inversión a Colombia para poder exportar a Estados Unidos. Y hay empresas que todavía están esperando. Yo lo que escucho es que mucha gente dice, bueno, ¿cuáles son los países de Latinoamérica? Y hablan de México, Colombia y Perú. Y yo estoy de acuerdo, o sea, esos son los tres países que realmente, y Panamá, claro, un poco más pequeño, pero yo creo que se va a ver el beneficio cuando empiece a entrar inversión de plantas que quieren aprovechar y exportar a Estados Unidos, y eso toma tiempo, ¿no? Tienen que tomar la decisión, el tiempo de construcción, etcétera, pero yo creo que a la larga va a ser un gran beneficio para Colombia. Recientemente fue creada la Alianza del Pacífico, Sí. Y los fundadores son México, Colombia, Perú y Chile. Casi el 50% de las exportaciones de América Latina salen de estos 4 países, que además concentran el 35% de la inversión extranjera en la región. Algunos han comparado el tamaño de las economías combinadas de México, Colombia, Perú y Chile con la economía del Brasil. ¿Qué mirada tiene usted de la Alianza del Pacífico? Yo creo que ha sido algo muy positivo y algo que no se ha hecho mucho alarde, se ha hecho en una forma muy discreta, pero inclusive tienen una integración de las bolsas y son los países que realmente se están abriendo y han aprovechado de la globalización y el comercio exterior.
Y es curioso que son países, Chile por ejemplo es centro izquierda, pero aún así son países que reconocen que la inversión extranjera es importante y que el comercio exterior es importante. Y es lo que tienen en común. Y yo creo que va bien, creo que es una cosa que ha beneficiado, y son países que han encontrado otros países que piensan igual, aunque tengan diferentes sistemas y pueden tener diferencias políticas algunas, eso no importa, lo que interesa es que quieren crear empleos. Señor Gutiérrez, usted nació en Cuba, su familia es cubana. Y cuando usted era niño vino a Estados Unidos tras la revolución castrista. Desde los años 60, desde comienzos de los años 60, Estados Unidos ha decretado un embargo a Cuba, justamente porque en el poder está el régimen de Fidel Castro y ahora del hermano de él, de Raúl Castro. Hace muy pocos días, un think tank aquí en Washington, The Atlantic Council, hizo una encuesta para preguntarles a los estadounidenses si ellos creen que debería Washington normalizar sus relaciones con La Habana. Ha habido algunos pasos tímidos en esa normalización, pero los resultados son curiosos. El 56% de las personas consultadas en Estados Unidos creen que deben normalizar Washington sus nexos con La Habana. El 63% de los habitantes de la Florida, en donde está lo que se llama el exilio cubano, la gente que salió de Cuba, que en general es anticastrista, quieren esa normalización. Y el 62% de los hispanos piensan lo mismo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que el embargo al final no ha servido para nada, o usted piensa que hay que mantener la presión? Es un tema complejo porque, por un lado, el régimen de Cuba es un régimen, pero con un poder y una represión que merece la atención de un país como Estados Unidos, y esa es la razón principal por la cual existe el embargo. Sin embargo, el que siempre se ha puesto como obstáculo a levantar el embargo ha sido Fidel Castro. Entonces, eso no quiere decir que Estados Unidos dice, bueno, vamos a levantar el embargo para quitarle el pretexto a Fidel Castro y en 3 semanas tenemos a McDonald's en La Habana. Él no lo va a dejar, él no va a dejar que eso tenga éxito. Y si vemos el patrón de la historia a lo largo de 50 años, cada vez que se acerca un presidente americano a hacer algo con Cuba, a mejorar las relaciones, algo le sucede y tiene que pagar un precio muy duro. El presidente Carter con Mariel, que Fidel le dijo, bueno, ¿quieren prisioneros políticos? Voy a abrir mis cárceles. Y abrió las cárceles para todo tipo de criminal. Fueron 200,000 personas, casi como una declaración de guerra. Ahora el presidente Obama dice, bueno, vamos a abrir remesas y turismo y viajes. ¿Y cómo responde Castro? Metiendo a la cárcel a Alan Gross, 15 años, que su crimen fue llevar unas computadoras a Cuba. El presidente Clinton no iba a firmar el Helms-Burton. Helms-Burton hace ley el embargo. No lo iba a firmar. En esa semana, los hermanos Castro tumbaron un avión civil sobre aguas internacionales. El presidente Clinton no tuvo otra que firmar el Helms-Burton. O sea que llega un momento donde dice uno, bueno, realmente, ¿cómo hace uno amistad con alguien que no quiere ser amigo? Y Cuba se ha declarado y ha demostrado que es un enemigo de Estados Unidos. Es muy difícil. Se compara mucho con China, pero en caso de China, las dos partes quisieron hacer algo. En este caso es muy difícil. Entonces, se habla mucho, bueno, Washington va a cambiar la política. Yo creo que Cuba, La Habana, tiene que cambiar la política. Lo curioso también con las encuestas es que, por ejemplo, Romney, que tomó una línea muy dura contra Cuba, ganó el voto cubano-americano. McCain lo ganó por 63%. Entonces hay encuestas que dicen que sí, todo depende de cómo se pregunta, cómo se hacen las preguntas, ¿no? Hace poco hubo una cumbre en La Habana, justamente de la CELAC, la Comunidad de Estados de la América Latina y el Caribe. Una treintena de presidentes, y ahí no estaba Estados Unidos. Pero repito, se llevó a cabo en la capital de Cuba.
algunas columnas de prensa incluso decían que era la manera de, tal vez Andrés Oppenheimer en el Miami Herald decía que era esa cumbre la legitimación de la dictadura. Haya sido eso o no, Estados Unidos no estaba allí en esa mesa. No ha quedado aislado Estados Unidos con respecto a la política frente a Cuba en comparación con América Latina. Bueno, ese es el plan, ¿no? De CELAC, de realmente tener algo que no incluya a Estados Unidos. Pero yo creo que los políticos latinoamericanos reconocen que es una oportunidad de demostrar que no están atados a Estados Unidos, que no son, como decían antes, títeres de Estados Unidos. Entonces les conviene ir políticamente, pero ¿qué van a hacer en Cuba? ¿Qué negocios van a hacer en Cuba? Todavía Cuba le debe a la Unión Soviética 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto le debe a Venezuela? O sea, no se produce nada. Entonces, yo no entiendo, no entiendo cuál es la visión de un sistema económico donde hay pobreza y la gente sabe que se va a quedar en la pobreza porque no se produce nada, no hay incentivo. Y eso es la parte. Ahora, lo que no se ve es que hay países latinoamericanos, con excepción de Venezuela, aunque Venezuela no se ha ido tan lejos como Cuba, pero nadie está copiando el sistema cubano, porque están viendo lo que ha creado. Señor Gutiérrez, usted ha sido uno de los voceros más activos de la reforma migratoria en Estados Unidos. El proyecto de ley de la reforma ya pasó por el Senado de mayoría demócrata y está pendiente un voto en la Cámara de Representantes. Sin embargo, hace unos días el líder de la oposición, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, básicamente sepultó la reforma migratoria, dijo que era muy improbable que se implementara esa reforma este año y que no confiaba en el presidente Obama para poder llevar a cabo esta iniciativa. ¿Usted considera que se murió la reforma o es una cuestión a corto plazo? Yo creo que por lo pronto yo no tengo mucho optimismo por esa declaración que hizo Boehner. El problema es que los republicanos tienen el pretexto de que el presidente Obama ha cambiado la ley de salud, él mismo la ha cambiado o él mismo ha decidido no cumplir con la ley. Entonces les ha dado un pretexto en bandeja de plata a los republicanos, que es una lástima porque el país necesita una reforma migratoria. Estamos deportando gente que caray, estamos quebrando familias y deportando padres. O sea, es una tragedia humanitaria y también es una tragedia económica, porque este país necesita inmigración. Sin inmigración este país no crece. Hay un dato curioso también de una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, del Pew Research Center, hecha entre los hispanos. Hay 11 millones de indocumentados, en su inmensa mayoría hispanos, en Estados Unidos que están a la espera de esa reforma migratoria. La gran mayoría de esa mayoría son mexicanos. Pero cuando se les pregunta, y eso fue lo que hizo este instituto en el sondeo, ¿qué prefieren ellos? Si una garantía de que no los van a deportar, por una parte, o por otra, papeles para obtener la nacionalidad estadounidense, el 55% dicen quiero que no nos deporten y solo el 35% dicen quiero papeles, claro, quiero pasaporte. Claro, y ahí es donde entra la política. En el año de 86, cuando el presidente Reagan hizo su reforma, fue mucho más fácil conseguir la ciudadanía en esa época. Solamente el 41% decidió conseguir la ciudadanía. Yo creo que lo que quiere la gente es saber que van a llegar a su casa, van a salir a trabajar y no los van a deportar. Entonces, lo que falta es un proceso de legalización. El proceso para la nacionalidad ya existe. Lo que no existe es una forma de legalizar a estas personas y yo creo que esa es la prioridad. La cosa de la ciudadanía es un tema político, ¿no? Los demócratas lo quieren en 10 años porque piensan que los hispanos van a votar por el candidato demócrata. Y siempre ha habido un lineamiento que dice, mira, cuando vayan a solicitar la ciudadanía, que no corten en la fila, ¿no? Que hagan fila y que hagan cola como los demás. Y al decir el presidente 10 años, eso quiere decir que está dispuesto a cortar y a meterse. O sea, que es una cosa política y lo están haciendo mucho más grande de lo que realmente es. Y sería una lástima no tener una reforma
porque no hay un proceso que a 10 años la gente logra su nacionalidad, cuando lo que quiere la gente es, por favor, nada más déjame trabajar aquí y déjame ser legal por lo pronto. Ya si ellos deciden ser nacionales o ser americanos, pueden solicitarlo. Háblenos de la iniciativa que usted lanzó hace poco con el ex Washington Post Donald Graham y con el activista Henry Muñoz, de darle anunció una beca de $25 millones para los estudiantes, los llamados Dreamers, estudiantes inmigrantes. Eso también es, o sea, esos son jóvenes que llegaron aquí de niños, 4 años, 5 años, 7 años, no sabían que sus padres no tenían papeles, se reciben en la preparatoria y se dan cuenta que ya no pueden seguir. Había un caso de una joven, calificaciones excelentes, una alumna excelente, no la dejaron seguir a la universidad y se fue a limpiar casas, 3 años, hasta que finalmente cambió la situación y pudo estudiar. Yo creo que esto, en 20 años la gente va a ver cómo Estados Unidos trató a esta gente joven. Y no es justo porque no conocen otro país. Muchos no hablan español, o sea, piensan que son americanos. Entonces, eso es una cosa humanitaria que se debe de hacer lo más pronto posible y no creo que siga los valores americanos el castigar a estos niños jóvenes que vinieron sin saberlo. Otra actividad reciente suya es que se ha convertido en socio de Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado de Bill Clinton, en la firma Albright Stonebridge, que ahora será Albright Stonebridge y Gutiérrez, me imagino. No, Albright Stonebridge. Eso es un ejemplo de bipartidismo. Correcto. A la antigua. ¿Usted cree que el bipartidismo en el gobierno se terminó? Pues es curioso en esta ciudad que hay personas que escogen sus amistades en base al partido a que pertenecen, ¿no? Que es una locura. Antes el bipartidismo era parte de Washington. Lo que ha sucedido es que los dos partidos han ido a los extremos. Y es curioso, pero el centro, que yo pienso que es donde está el pueblo americano, está vacío. No hay nadie en el centro, porque se preocupan por un candidato de su derecha, los republicanos, y los demócratas un candidato de su izquierda, porque los distritos ya están diseñados para ellos. Y eso es un gran problema. Yo pienso que el problema de Estados Unidos no es económico, es político. O sea, la democracia, ejemplo del mundo, tiene un gran problema político. Usted trabajó como secretario de Comercio de George W. Bush, presidente republicano. ¿Cómo ve la situación de los republicanos para las próximas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos? Porque el presidente Barack Obama ya no puede ser reelegido. Se habla mucho, se especula, en el sentido de que Hillary Clinton, que fue secretaria de Estado y fue senadora y fue primera dama, puede ser candidata y sería una candidata fuerte. ¿Usted cree que hay algún republicano, por lo menos viéndolo a día de hoy, que pueda llegarle a ganar a la señora Clinton? Por ejemplo, Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, que ha estado en el centro de un escándalo recientemente, o quizá que se lance a la presidencia Jeb Bush, que es hermano de George W. Bush, o Paul Ryan, que fue candidato a la vicepresidencia y compañero de fórmula de Mitt Romney en las pasadas elecciones. Sí. A mí me encantaría ver a Jeb Bush, porque Jeb es realmente lo que llamamos centro derecha, ¿no? de esa moderación que existe en el centro. Chris Christie también sería un candidato muy fuerte, y lo demostró en Nueva Jersey, que consiguió el voto de la mujer, el voto de inmigrantes. O sea, se ve que pudo expandir lo que es el círculo republicano, pero él tiene sus problemas. Va a ser una carrera difícil. Si Hillary Clinton decide correr, y yo creo que sí lo va a hacer, porque está actuando como una candidata, va a ser muy difícil, y lo primero que tenemos que hacer es inmigración. O sea, los republicanos perdieron el voto hispano, pero también perdieron el voto asiático, por más margen que el voto hispano. ¿Por qué? Porque los inmigrantes sienten que este es un partido que no quiere inmigrantes. Es casi al estilo de la derecha europea. Y eso es lo que tenemos que cambiar.
El Partido Republicano es el partido del crecimiento, de la empresa libre, de la prosperidad, de la empresa pequeña, de la economía. Saben crecer la economía, son políticas que funcionan, pero cada vez que se meten a temas en el periférico intelectual de lo que es el aborto, de lo que es la inmigración, y es cuando la gente empieza a correr. Pierden el voto de la mujer, pierden el voto de inmigrantes, en vez de concentrarse en lo que es importante, que es la economía. No han pagado los platos rotos los hispanos porque el presidente Obama les prometió reforma migratoria desde su primera campaña presidencial, y en aquella época Obama tenía mayoría en el Senado y en la Cámara y no pasó nada. En la segunda campaña presidencial su principal bandera fue la reforma migratoria, y a día de hoy no existe la reforma. Les ha echado un poco la culpa a los republicanos, y por otro lado los republicanos pues les han vuelto la espalda y no les han ayudado. Ronald Reagan solía decir, presidente republicano, los hispanos son republicanos pero no lo saben. No saben, ¿no? ¿Por qué les dan la espalda? No, y ha sido un juego político que han ganado los demócratas, porque los republicanos han ayudado. Y he visto encuestas que dicen que el presidente Obama ha perdido como 20 puntos de aprobación de la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque algunos se han dado cuenta de que está utilizando la inmigración como tema político. Mientras no tengamos reforma, los demócratas tienen un tema político que va a su favor. Y cínicamente hay que ver que los primeros 2 años él tuvo la Cámara y el Senado y no se hizo nada. Y estamos a 3 años de terminar su presidencia, y yo creo que muchos hispanos están diciendo, bueno, ¿realmente quieren o no pueden? ¿O qué pasa? Hoy en día va a ser mucho más difícil por lo que hablamos de que los republicanos no quieren o no le tienen confianza o lo están utilizando como pretexto. ¿Cómo califica usted a Barack Obama como presidente? Yo creo que, bueno, él es de otro partido y ideológicamente yo soy más de centro derecha. Yo diría que él es extrema izquierda. Pero aparte de eso, yo creo que es un presidente bien intencionado. Lo que le ha faltado es experiencia ejecutiva. Y eso porque nunca ha sido un ejecutivo. Es curioso que el trabajo, la posición ejecutiva más grande del mundo la ocupa una persona que nunca fue ejecutivo. Y eso se ve en la implementación de la ley de salud, se ve en la implementación de sus programas, se ve en cómo se maneja la administración, y eso es lo que más le ha afectado. ¿Calificar a Barack Obama como de extrema izquierda no es una exageración? No, yo creo que no. Yo estoy de acuerdo que el Partido Republicano se ha ido muchos a la extrema derecha. Pero también hay que reconocer que el Partido Demócrata se ha ido a la extrema izquierda. La retórica en contra de negocios, la retórica en contra de las personas que han tenido éxito financiero. Caray, los canadienses de repente están a la derecha de Estados Unidos con el aspecto del petróleo. Estados Unidos puede ser una potencia petrolera, pero de esas, olvídese de Saudi Arabia, o Arabia Saudita, pero ¿por qué no? Porque los ecologistas no quieren, y esa es la extrema izquierda. O sea, es una izquierda antinegocios, antiempresa libre, y se han jalado al presidente Obama. Pero muchas de sus políticas, la política bancaria, ese Dodd-Frank, eso va a ser el crédito va a subir en precio y va a ser menos disponible para empresas pequeñas y empresas medianas. Lo que ha hecho con los impuestos, la retórica antiempresa, todo esto para mí es extrema izquierda. La ley de salud también es yo diría, bastante izquierdista.
Después de una larga carrera en el sector privado, usted nos contaba, ocupó su primer cargo público, que fue un cargo muy importante dentro del gobierno de George Bush, secretario de Comercio. Ahora está otra vez en el sector privado. ¿Le interesa regresar al gobierno en un futuro próximo? Bueno, todo depende en qué puesto y con quién. Lo que sí puedo decir es que me encantó. Me encantó el gobierno, me encantó la actividad de estar en el centro de las cosas. Todos los días se aprende algo nuevo. O sea, fue la experiencia profesional de mi vida. Fue increíble. Cuando usted era niño, y lo decíamos hace un momento, y aquí quiero cambiarlo a un último asunto, su familia se fue de Cuba y se vino para Estados Unidos. Posteriormente usted fue a parar a México, estudiar en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Nos costaba usted, minutos antes de entrar acá, que usted no se graduó, en el sentido de que no tiene un título universitario. Pero empezó trabajando en la compañía Kellogg, de la cual llegó a ser presidente, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Pero cuando en sus comienzos, usted fue chofer de camión de la Kellogg en México. ¿Cómo fue esa experiencia y sobre todo cómo pasa uno de ser chofer de camión de la Kellogg a sentarse en la silla del presidente? Con mucha suerte para empezar, ¿no? Pero yo en esa época, yo lo que quería era trabajar. Me casé, tuve un hijo y lo que tenía es que quería trabajar para darle de comer a mi familia. Y yo decía, bueno, posiblemente algún día llegue a supervisor de ventas y posiblemente algún día llegue a ser gerente divisional de una división en México. Y yo creo que esa para mí fue la fórmula, paso por paso, y no estar pensando, bueno, en 20 años y qué me va a pasar y seguir insistiendo. Si uno hace el trabajo que tiene, yo creo que las cosas se dan, y para mí eso funcionó. Paso por paso. ¿Y cuál fue la mayor lección que le dejó haber conducido un camión de que la Kellogg en México? Bueno, conocer el negocio desde el cliente, desde la calle. O sea, eso sirve muchísimo, porque para llegar arriba competí con gente que tenía su maestría de Harvard y lo que no tenían era experiencia en la calle de ventas, y eso me ayudó muchísimo.